¿Pueden ver la imagen? ¿Sí? ¿Alguien me puede confirmar? Ya, muy bien. Entonces, este es el segundo módulo, la didáctica en la educación superior. Entonces, ante todo, antes presentarme, soy magíster Víctor Huacani Cocaure. Estudié, bueno, estudié tres carreras en realidad, ¿ya? Un poquito para conocernos, ¿no? Tengo una licenciatura en lingüística e idiomas en lenguas nativas, ¿no? En la Universidad Mayor de San Andrés. Y también estudié paralelamente a la carrera Ciencias de la Educación en la Universidad Mayor de San Andrés, ¿no? Y una tercera carrera que hice también, no en Bolivia, sino en San José, Costa Rica, la carrera de Ciencias Teológicas en la Universidad Bíblica Latinoamericana. Entonces, son las tres carreras que había terminado de estudiar. Después hice una maestría en la Universidad Mayor de San Andrés y tengo varios diplomados que lo he hecho también aquí en la Universidad Pública del Alto. Muy bien, eso es un poquito para que nos podamos conocernos y conozca también, ¿no? Ahora, no vamos a entrar quizás en detalles de cómo conocerlos, quizás un poquito. Si alguien quiere, puede presentarse y qué es lo que espera de la materia. Eso, por favor. A ver, ¿quiénes están? Eugenia, ¿está? Sí, estoy presente. ¿Puede dar su nombre y de qué carrera es y qué es lo que espera de este módulo? Claro que sí. Buenas noches a todos los presentes. Mi nombre es Eugenia Puente Merlo. Soy licenciada en Ciencias de la Educación. Actualmente no estoy trabajando. Quiero actualizarme un poquito más. Después de la pandemia ya no he podido volver a trabajar. He trabajado como docente. También soy licenciada en enfermería. Y bueno, actualizarme, ¿no? Ese es mi objetivo, tomando este curso de diplomado. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Eugenia. Ahora sí, ¿alguien más que quiera presentarse? Mariluz, Chana. Licenciada, buenas noches. Sí, buenas noches. Mi nombre es Mariluz Chana Paucara. Soy licenciada en Administración de Empresas y pues las expectativas que tengo acerca de la materia es pues querer aprender un poco más y tener mayormente conocimiento y así poder prepararme para lo posterior. Muy bien. Muchas gracias. Está Esther Tiguero. Está Lourdes Escalante. Ya, Jessica Rojas. Buenas noches, licenciado. Mi nombre es Jessica Laura Rojas. Tengo un título de técnico superior de administración de empresas y una licenciatura en ingeniería comercial. El curso que estoy tomando para el diplomado es para capacitarme y tener conocimientos para ser un docente. Muy bien, muchas gracias. Qué bueno. Está Policarpio. Licenciado, buenas noches. Soy Policarpio Lara y yo con la misma finalidad también para dictar docencia. Muchas gracias. Hasta luego. Muy bien. ¿De qué disciplina o carrera es? Soy abogado. Muy bien.
Elizabeth, Gracias. ya, muy bien. Elizabeth, Tancara. Yo creo que seguramente Licenciado, buenas noches. Disculpe, estoy en la calle. Lamentablemente me pasó el tiempo. No les acabo de ingresar, no estoy muy bien informada sobre qué se nos trata estamos la intervención. presentando y quisiera un poquito conocerles. Yo ya me presenté hace un momento. Entonces, la pregunta es, ¿qué esperas de la materia? Dar su nombre y de qué carrera es y qué expectativas tiene sobre el módulo. Disculpas, Lice, no lo escuché muy bien, pero a lo que le entendí, bueno, mi nombre es Elizabeth Tancara, soy egresada de la carrera de Ciencias de la Educación. Bueno, pues, bueno, pues quiero, ¿cómo le podría decir? A veces se me fue las palabras. Bueno, pues, más que todo superarme y poder capacitarme para ejercer como docente. Muy bien, muchas Eso gracias. sería. Ya, gracias, Elizabeth. Sí, estoy notando Estoy que en hay línea. diferentes grupos multidisciplinarios, existe ingenieros, abogados, también cientistas en educación, ingenieros, ¿no? Entonces, me parece muy bien. Me parece interesante el grupo. Muy bien. Entonces, ahora sí, comenzaremos con el tema que nos toca y voy a compartir, a ver, una diapositiva. Y ustedes me dicen si se ve una vez más. Sí, pueden ver, ¿verdad? Me confirman por si se ve. Ah, ya, muy bien. Entonces, este es el segundo módulo, es al menos tengo entendido, que sería la didáctica en la educación superior, ¿verdad? Bueno, ahí está mi nombre. Lo que vamos a ver en esta noche es los medios y recursos didácticos. Después, etapas para el diseño de medio didáctico impreso. La elaboración de unidades didácticas y fases del proceso de la escritura en la didáctica, ¿sí? Son 4 temas que es importante entender, ¿no? Entonces, ¿qué es la didáctica? ¿Qué entendemos por didáctica? Quizás para poder comenzar, ¿verdad? Si el tema de este módulo es la didáctica en la educación superior. ¿Qué entenderíamos nosotros por la didáctica? ¿Verdad? Bueno, el término didáctica ya por el siglo XVI, ¿no? Con Juan Amos Comenio, ¿no? Hubo esa preocupación, ¿no? De la enseñanza y aprendizaje, ¿no? En la que ha acuñado el término sobre didáctica, ¿no? Aunque en griego, yendo más allá, didactique, ¿no? Entonces ya se manejaba, pues, pero aquí en América Latina y en Europa todavía el término de didáctica, pues, no era tan claro, y Juan Amos Comenio empieza a acuñar este término sobre la didáctica, ¿no? Entonces, el origen, diremos, etimológico de la palabra didáctica puede hallarse, diremos, a mediados, digamos, como ya les dije hace un momento, del siglo XVI, cuando surge este término didáctico, ¿no? Que viene de la palabra didáctica, que viene del griego, didaktike, ¿no? El cual se deriva, ¿no? Yo enseño, o es la forma de enseñar, ¿no? De guiar, ¿no? Entonces, en este sentido,
Y cuando Juan Amós Comenio hace entender que la didáctica en alguna medida es una ciencia que aparece por esos años de 1657 después de Cristo, cuando Juan Amós Comenio lanza ese libro, un texto, La Didáctica Magna, ¿no? Didáctica como técnica para disponer y transmitir, ¿no? Transmitir conocimientos, entre comillas, ¿no? Al estudiante, ¿no? En ese entonces se utilizaba el término alumno, ¿no? Al alumno, ¿verdad? Entonces, en ese entendido, la didáctica, pues, para muchos de esas épocas, se ocupa de la enseñanza y sus relaciones más directas con el educando, o sea, con el estudiante, con el alumno, ¿no? Y además también está asociado con el currículo, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Entender un poquito de historia, ¿verdad? Si vale el término, ¿no? Entonces, y poco a poco se va desarrollando y la didáctica ya es una disciplina de las ciencias de la educación y más que todo del docente, ¿verdad? Del quien comparte, diremos, los conocimientos, de quien transmite conocimientos, ¿verdad? Y eso es importante analizar, ¿sí? Entonces, eso un poquito para ver lo que es la didáctica, ¿no? No sé si está claro, ¿está bien? Ahora sí, vamos al siguiente diapositiva, medios y recursos didácticos, ¿ya? Acá, por ejemplo, uno de los medios son los materiales impresos, ¿no? Desde Gutenberg en 1450, cuando se ha inventado la imprenta, ¿no? Estamos hablando de Europa, ¿no? Cuando se inventa la imprenta, los medios impresos para la enseñanza, como ser los libros, los textos, las enciclopedias, cuadernos de lectura, ¿qué más? Trípticos, diccionarios, o sea, fábulas del Esopo, cuentos u otros similares, pero que sean impresos, se han apoderado de las instituciones educativas, de las unidades educativas, hoy conocido así, ¿no? En algunos casos hasta convertirse en el único medio didáctico usado por los docentes, o sea, los docentes, ¿no? Y estudiantes, ¿no? Son como medios, ¿no? Entonces, en la educación superior, el uso frecuente de medios está siempre centrado en hoy por hoy podemos notar en las fotocopias, en los libros, ¿verdad? Muchas veces para el docente es fácil hacer una fotocopia o dejar fotocopias en alguna fotocopiadora y se le dice al estudiante, vaya a la fotocopiadora tal y usted va a conseguir el texto de lectura, ¿verdad? Es que el docente ve por conveniente entregar a todos los estudiantes, ¿verdad? Que los estudiantes puedan adquirir. Sin embargo, en estos últimos años, los medios audiovisuales o informáticos, ¿no? Acompañan a las prácticas tradicionales como apoyo al proceso de aprendizaje de los alumnos, ¿no? Y después de la pandemia, ustedes saben que la educación virtual como que ya se ha acostumbrado con muchas personas antes, ¿verdad? ¿No? Entonces, eso es importante también, ¿sí? Creo que hay alguien que quiere ingresar, a ver, quizás dejamos ingresar. Ya. Los medios didácticos surgen del proceso de la comunicación en el aula, ¿no? Cuando hablamos los medios, ¿no? Los medios materiales, impresos y demás, sin embargo, está claro que el concepto de medio didáctico surge del proceso de comunicación del aula, ¿sí? Sin embargo, en la experiencia cotidiana y en determinadas circunstancias, los docentes han usado todo tipo de material que se constituye en un recurso, ¿no?
¿Para qué? Para facilitar procesos de enseñanza y aprendizaje, ¿no? El ejemplo quizás es con un par de, qué sé yo, por ejemplo, hay docentes que, por ejemplo, en áreas rurales se utiliza, diríamos, quién sabe, un par de piedras para explicar la caída de los truenos a los estudiantes, ¿verdad? Entonces, eso es para ver los cuerpos, ¿no? De la gravedad y todo eso, pero considerando que no todos los materiales que se utilizan en educación han sido creados con una intencionalidad didáctica, ¿no? Distinguiremos el concepto de medio didáctico y recurso educativo, ¿sí? Entonces, los materiales didácticos, ¿no? Muchas veces lo más tradicional quizás es lo que conocemos, ¿no? Una pizarra, un marcador, ¿verdad? Ese es siempre, yo creo que eso va a seguir acompañándonos hasta un buen tiempo, ¿verdad? ¿No? Entonces, cuando hablamos de medio didáctico, nos referimos a cualquier material elaborado con la intención de facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Por ejemplo, un libro, un programa multimedia que permita realizar prácticas en algunas ramas de la ciencia, ¿no? Un módulo, una antología, ¿no? Entonces, por ejemplo, los módulos elaborados por el mismo docente tienen sus propios sílabos, o sea, tienen sus propios, sí, sílabos o materiales, ¿cómo se puede decir? Programas, ¿no? En la que este programa o este plan de trabajo, aquí en la Universidad Pública del Alto, por ejemplo, se suele decir plan de trabajo, ¿verdad? ¿Cuál es su plan de trabajo? Señor docente, usted presente su plan de trabajo. Entonces, estos materiales, ¿no? De enseñanza y aprendizaje, pues tiene que estar hecho, ¿no? Tiene que estar realizado de acuerdo al programa, ¿no? Como un programa, ¿no? Y los recursos didácticos es cualquier material que en un contexto educativo, ¿no? Ya sea predeterminado, tiene la finalidad, ¿no? De poder, ¿no? Compartir didácticamente o sirve para facilitar el desarrollo de las actividades formativas, tanto del docente como del estudiante, ¿no? A eso se les dice recursos didácticos, que se puede utilizar en una situación de enseñanza y aprendizaje. Puede ser o no medios didácticos, ¿no? Por ejemplo, un video sobre el tema de drogadicción puede ser un medio didáctico siempre y cuando se use para poder enseñar. O una película, por ejemplo, ¿no? Entonces, dependiendo del tema o de la asignatura, ¿no? Entonces, una película, por decir, ¿no? En cambio, si se usa para compartir un fin de semana con la familia, será un recurso quizá no tanto educativo. Uno a veces una película ve por ver, ¿no? Pero cuando se le pide al estudiante que pueda ver ex película, ¿no? Tiene que ser siempre analizada, ¿no? Hacer un análisis crítico de la realidad, un análisis crítico también del mensaje de cierto video o película, ¿verdad? En ese entendido, se convierte pues en un material didáctico, ¿ya? En el aula, en el proceso del aula, ¿no? Tipos de medios y recursos didácticos, por ejemplo, ¿no? Hasta ahí no sé si está claro, como medio didáctico que surge del proceso de la comunicación en el aula. ¿Está claro? ¿Hay alguna pregunta o algún aporte por parte de ustedes? ¿Está bien? Ya, tipos y medios de recursos didácticos. Existen muchas clasificaciones de tipos de medios y recursos didácticos, ¿no? Sin embargo, pueden ser agrupados de la siguiente manera, por ejemplo. Ya hace un momento dije los materiales impresos, ¿no? Es como un recurso, un medio, ¿no? Libro, unidades didácticas, cuadernos de ejercicio, láminas,
fotografías, periódicos, revistas, folletos y otros. Esos son pues materiales, ¿no? Que en el fondo se convierten en un medio y recurso didáctico, ¿sí? En segundo lugar, podemos decir los audiovisuales, la radio, los discos, CDs, DVDs, ¿no? La televisión, el video, ¿qué más? Diapositiva o transparencia, o sea, y demás, ¿no? Videoconferencias, ¿no? Entonces, esos son igual un medio, ¿no? Un recurso didáctico, ¿sí? Otro pueden decir los aparatos o instrumentos, ¿no? Instrumentos de laboratorio, herramientas, taller, también pues son recursos, ¿verdad? ¿No? Ahora, hay otra forma también de aprender, ¿no? Como decía, diremos, o alguien decía, creo que es Fatone, un filósofo, decía muchas veces el conocimiento entra para algunos por el oír, ¿no? Otros por la vista, como ver y creer, ¿verdad? Entonces, para eso están también las realidades, diremos, donde se visita, por ejemplo, a veces hay docentes que viajan y van a Tiwanaku, por ejemplo, a ver las ruinas y aprender desde ahí viendo, ¿no? Del lugar, ¿no? Los museos, por ejemplo, acuarios, qué sé yo, ¿no? Papelógrafos, rotafolios, periódicos murales, pósters, o sea, mapas o planos, ¿no? Todos esos son tipos y medios de recursos didácticos para el aprendizaje. Ya. Pero muchas veces estos medios impresos, ¿no? También tiene su ventajas y desventajas, ¿no? Por ejemplo, en cualquier tipo de impreso, un papel que permite dar información a las personas, o sea, los textos, los libros nos dan información, ¿no? Aunque no es bilateral, ¿no? No es entre el emisor y el receptor, ¿no? El que da la lectura es el receptor, pero no puedes preguntarle al libro, al texto, no le puedes preguntar si tienes alguna duda, ¿verdad? Entonces tienes que ir al diccionario y demás, ¿verdad? Nos permite, pero nos da información a las personas, a los estudiantes, puede ser elaborado de uno mismo o impreso a partir de una computadora o fotocopiado, ¿no? Los medios impresos son, pues ya dije hace un momento, los libros, artículos de lectura, manuales de laboratorio, módulos, antologías, ¿no? Trípticos, podemos decir, incluso exámenes, ¿verdad? Entonces, eso es importante, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son las ventajas, no? Es posible que la persona cuente con la información directa, una de las ventajas. Puede darse la información a todo el grupo, se puede consultar en cualquier momento, ¿no? Al elaborar el material, uno mismo se puede poner énfasis en algún punto importante, ¿no? Eso también es importante tomar en cuenta, ¿no? Es posible publicarlo fácilmente cuando uno ya hace un momento se han presentado, decía, yo he terminado la carrera, ciencia de educación, o yo soy ingeniero, ingeniera. Entonces ya con la titulación, cuando uno tiene el título profesional, pues está acreditado para poder elaborar textos, libros, ¿no? O módulos, ¿no? Ya la firma tiene una acreditación, ¿no? Entonces, pero ¿cuáles serían las desventajas? ¿Cuál sería una desventaja de un texto impreso? A ver si alguien quiere opinar, ¿está bien? Una de las desventajas quizás es cuando hay un texto didáctico, una antología, qué sé yo, un módulo,
¿no? Sobre todo un libro, por decir, ¿no? Cuando ya pasa más de 5 años. Entonces, es como que ya hay que actualizar, ¿no? Ya lleva mucho tiempo actualizarlo, entonces la información actual, según los parámetros internacionales, tiene una duración máximo sería 5 años, ¿no? Y mejor si es cada 2 años actualizar el texto, ¿verdad? Ahora, a lo menos, hoy en día, por ejemplo, siempre los medios, que sé yo, informáticos, ¿no? Ya pues estábamos al día, ¿no? Uno compra un celular con una serie de modelo y creo que no pasan ni 3 meses, aparece otro celular, ¿verdad? El mismo celular, pero con otras capacidades, por ejemplo, ¿no? Entonces, los textos, los libros impresos también son los mismos, ¿no? Entonces, a veces por los parámetros internacionales se considera que debería ser actualizado cada 2 años, ¿no? Entonces, o también se dice, ¿no? Máximo 5 años. Después sí o sí tiene que ser actualizado, ¿no? Mejor si es de 2 años, ¿no? Otra de las desventajas son las fotocopias o libros piratas, ¿no? Que no presentan la misma calidad, el texto que está impreso, la hoja, el papel y demás, ¿no? Entonces, la calidad muchas veces también es importante, ¿no? Tiene que ser legible, leíble, ¿no? ¿No? Y otra de las desventajas también hay textos que no tienen, diremos, sus iconos, o sea, los símbolos, ¿verdad? Que más adelante vamos a hablar sobre eso, ¿no? Otra de las desventajas, ya hace un momento les dije, todo texto impreso, ya sea folleto, libro, cuaderno, antología y demás, no tiene pues la retroalimentación, o sea, no es como el docente y el estudiante, ¿no? No puede responder. Tú tienes alguna duda, entonces no hay que te aclare, por decir. Tú tienes que ir al diccionario y demás. Es otra de las desventajas. También, pero no es mucho, pero en alguna medida sí, para un estudiante, para un alumno también una de las desventajas son cuando son textos, diremos, con relieve, ¿no? Entonces, los libros originales tienen un costo mayor, ¿no? Entonces, cuesta un poco más, ¿no? Y para el estudiante muchas veces, pues, es muy significativo el costo del texto, ¿no? Entonces, eso serían como una desventaja, como medios impresos, ¿verdad? Tipos medios, recursos didácticos. Muy bien, no sé si ahí tenemos alguna pregunta. Ustedes pueden compartir también alguna experiencia. ¿Alguien quiere dar su aporte? Lice, muy buenas noches. Sí, adelante. ¿Cómo te llamas? Tal Alberto Aracayo. Alberto, un gusto. Bueno, Sí, justamente, ¿no? Cuando hablamos en relación a los medios didácticos y en este caso las desventajas de un texto, mayormente también se puede observar que muchas veces algunos textos utilizan mucho tecnicismo. Y entonces, para la interpretación y comprensión para un lector, o sea, tendría que estar una área específica que es de su área, ¿no? Que comprende esa materia. Entonces también sería una de las ventajas, ¿no? Cuando en un texto hay tecnicismos, porque no hay la sencillez o la facilidad de comprender para un lector. Tal vez, o no sería tanto así, Lice. Tal vez usted nos podía ampliar un poco más. sí, muy bien. Sí, hay mucho tecnicismo también en algunos casos, ¿verdad? Ese es el problema cuando no entendemos, cuando decimos recursos didácticos, ¿no? Hay textos que es pura letras, diremos, pura grafía, no hay, pero cuando hablamos de docencia
un docente tiene que preparar su propio módulo o su propio libro, un textito, pero el texto que sea didáctico, con símbolos, con dibujos, de acuerdo al mensaje del texto. Entonces, no tanto pura letra, diríamos, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿sí? Por ejemplo, acá no hay mucha letra, el mismo que estoy presentando, ya que hay un dibujito, una fotito, así, ¿no? Entonces, muchas veces eso como hace que el estudiante, el educando, dice, ahí hay un profesor y ahí están los estudiantes. Me recuerdo cómo la docente o el docente me enseñaba en la unidad educativa o en la universidad, ¿verdad? Entonces, sí, existen varios textos así, ¿no? Ahora, cuando queremos publicar, por ejemplo, aquí en la universidad, para ser docente, te piden pues producción intelectual, ¿no? Y ahí es donde uno puede demostrar, diremos, hacer que el texto sea didáctico, no tanto así como decía el compañero, como dijiste, de tecnicismo o que sea pura letras, ¿no? Para ser más claro, ¿no? Entonces, por ejemplo, una obra impresa, o sea, manuscrita o pintada, una serie de hojas de papel, ¿no? Que sea, es importante. Y se puede hacer, dicen, por ejemplo, desde la UNESCO, según la definición de UNESCO, un libro debe poseer 49 o más páginas, ¿no? Entonces, quiere decir 25 hojas o más, ¿no? Anverso y reverso ya pues son 50 páginas, ¿no? Desde 5 páginas, por ejemplo, hasta 48 páginas, según la UNESCO, es considerado simplemente como un artículo, un folleto, ¿no? Pero a partir de las 25 hojas, ¿no? Por ejemplo, desde la página 7 hasta 25 es considerado como una monografía, ¿no? Y por eso aquí en la universidad, por ejemplo, para sacar un diplomado, piden una monografía de 30 páginas, ¿no? Máximo, ¿verdad? Y eso es también, según UNESCO, ¿no? Y es interesante esa parte. ¿Por qué se pide? Quizás alguien puede decir, no, es muy poquito, así, muy poco, ¿no? No, lo que se quiere ver y evaluar es la capacidad de poder escribir, ¿verdad? Lo más elemental, para el término. Y que sea lo más claro, ¿no? Lo más didáctico, ¿verdad? No, en ese sentido debería ser así. No sé si con eso un poquito he podido responder o su pregunta, ¿no? Entonces, no tanto, ustedes ya son profesionales, entonces una mayoría dijeron, estoy llevando el diplomado para ejercer como docente. Entonces, tienen que tomar muy en cuenta que el ser docente también tiene que partir, ¿no? Desde la realidad en que vivimos, desde el contexto en que vivimos, ¿sí? No sé si con eso se ha podido contestar. Licenciado, muchas gracias. ¿Está bien? Claro, obviamente que todo texto tiene que ser revisado, ¿no? La sintaxis, la redacción, por más corta que sea, ¿no? Un material impreso, los más usados en la enseñanza, elaborados en nuestro medio, en nuestro contexto, ¿no? Tiene que ser siempre revisado por editores o editoriales, ¿no? Que están estructurados sobre la base de un currículo oficial del Ministerio de la Educación, ¿no? Aquí se debe aclarar que es un error convertir en un texto como el único medio. Debe ser parte de un conjunto de medios, ¿no? Tampoco es el texto, el libro, el único medio para aprender y enseñar, ¿no? Para el aprendizaje, sino es parte, ¿no? De un conjunto de medios. Y existen otros medios, ¿no?
Entonces, cuando hablamos de medios de consulta, ahí estamos, se envía al estudiante o al universitario, ¿no? Por favor, visitar la biblioteca y leer el texto X, ¿no? Vamos a conseguir, entonces no necesitan comprar, sino ir a la biblioteca y dar una lectura y averiguar sobre un tema, ¿verdad? Entonces, las bibliotecas, cada universidad, incluso cada carrera, tiene su propia biblioteca, ¿no? Si no, no sería, diríamos, una casa de estudios, ¿no? De investigación, ¿sí? Entonces, los estudiantes es donde acuden a buscar una información precisa, ¿no? Como una tarea de... Las tareas no son para castigar al estudiante, las tareas son pues para construir conocimientos, ¿no ve? Entonces, eso es importante tomar en cuenta, ¿no? A veces otros estudiantes, sobre todo, lo toman a tarea, está castigando el docente, no está exigiendo demasiado, no, sino todas las tareas siempre tienen que estar en función, ¿no? Para construir conocimiento, ¿no? Para alimentarse de conocimiento, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Etapas para el diseño de medio didáctico impreso. Y quizás aquí vamos a repetir un poquito. En este caso, vamos a ver la identificación de las necesidades del aprendizaje, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, un plan de la materia o módulo, el diseño curricular de un curso, ¿no? Que es importante tomar en cuenta y que debe cada docente presentar, ¿no? A la hora de diseñar un medio didáctico impreso, ¿no? Ahí tiene que haber una identificación de las necesidades de aprendizaje, ¿no? Identificar qué necesidades hay de la materia, ¿no? No hablar fuera del contexto, ¿no? Eso ocurre, por ejemplo, en el idioma inglés, ¿verdad? No sé si ustedes recordarán en las unidades educativas, antes colegios, ¿no? En las escuelas, se lleva la materia de inglés y el docente o la docente siempre está explicando en inglés, pero bien descontextualizado, ¿no? Se hablaba de shopping, o sea, de lo que existe en Estados Unidos, ¿no? Pero estamos en La Paz, estamos en Bolivia. Entonces, cuando un estudiante habla de shopping, no sé qué, y como que no hay en el alto, no sé, que es un shopping, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, solo estoy dando así un ejemplo, ¿no? Aunque ya hay en La Paz, Shopping Norte, Shopping Sur, no sé. Entonces, por ejemplo, de películas en inglés o no sé, pues hay tantos, pero bien descontextualizado, ¿no? Los libros vienen desde, por ejemplo, si alguien ha estudiado en el CBA, ¿no? Entonces, yo conocí, diremos, a un familiar, un joven que ha estudiado en el CBA, y me mostraba los libros, yo le decía, mostrame los textos de inglés, ¿no? Yo quisiera aprender, y era bien, y venían desde Norteamérica, desde Estados Unidos. Módulo 1, módulo 2, módulo 3, 4, 5. Y todo lo que está allá en Estados Unidos. Habla de Hollywood y demás, ¿verdad? Entonces, eso es importante, ¿no? Pero ustedes van a ser docentes, entonces para docentes en educación superior tienen que tomar muy en cuenta que todo texto debe de ser contextualizado. Por ejemplo, si uno es docente de inglés, entonces pues hay que hacer el propio módulo, hablar en inglés, pero de La Paz, de Bolivia, ¿verdad? Con ejemplos aquí, de Bolivia, porque al fin y al cabo uno es docente de inglés 1, por ejemplo, ¿no? En ciencias de la educación, por ejemplo, en su media curricular, idiomas 1 y 2. Entonces, el que desea algún estudiante estudiar una lengua nativa, entonces Aymara 1 y 2. Aymara 1 y Aymara 2. Y si quiere estudiar el inglés, entonces inglés 1, inglés 2.
No es pues, carrera de lingüística, entonces solamente un idioma, aprender un idioma extranjero en la malla curricular que está, es un poquito de tener cierto conocimiento. Y qué mejor aprovechar, pues, aprender, yo creo que desde mi punto de vista como docente, aprender desde nuestro contexto el idioma, decir en 16 de julio, no sé, pero en inglés, ¿no? La feria de 16 de julio, decir en inglés, la fiesta del gran poder, decir en inglés, ¿no? Entonces, la fiesta del gran poder, por ejemplo, ¿no? Las fiestas de los patronos, qué sé yo. Entonces, hablar de nuestro contexto, pero no estar haciendo traer esos textos. Y esos textos cuestan caro, 400, 500 bolivianos, porque está al costo de Norteamérica, ¿no? Y el docente aymara, o sea, el docente andino, el docente de acá, ¿no? Salido de la Universidad Pública del Alto o de la UMSA, es pues paseño, ¿no? Sé que no tenemos esa ha sido mi observación, por ejemplo. Entonces, no solo de inglés, sino también podemos hablar de otros temas, ¿verdad? Entonces, hay que articular con nuestro contexto. A eso se refiere la identificación de las necesidades de aprendizaje. Cuando hablamos del perfil del grupo destinatario, con más razón, ¿a quién está destinado? Ahora, otra cosa si estaría yo en Estados Unidos, en la Harvard, entonces ahí sí, pues tampoco yo puedo llevar un inglés desde aquí, ¿no ve? Entonces, si soy docente de inglés y ahí utilizaré pues los cuadernos que están elaborados, impresos de allá en Estados Unidos, ¿verdad? Son cosas así, para no sé si me dejo entender en ese sentido, ¿no? Otro es la selección de medios en que se presentarán los contenidos, ¿no? Estos medios, por ejemplo, es importante tomar en cuenta que es un medio que se presentan los contenidos, ¿no? Ahí están los sílabos, los programas y demás. Otro sería la estimación de tiempos para el diseño de una unidad didáctica, ¿verdad? La estimación de tiempos para el diseño de una unidad didáctica. ¿Perfecto? Entonces, didácticamente hablando, total, diremos, cuando hablamos de tiempos, es en cuánto tiempo elaboras, ¿no? Si tú quieres ser docente, ya tienes que elaborar con anticipación, ¿no? No puedes, ¿cómo se dice esto? No puedes, bueno, no puedes de la noche a la mañana presentar tu plan, tu antología o tu módulo de enseñanza, ¿no? No puedes, sino que hay que hacerlo siempre con tiempo, ¿verdad? Pensando una y otra vez, ¿no? Según diremos cada unidad, por ejemplo, si tu unidad didáctica es de 20 páginas, entonces por lo menos vas a necesitar unas 2 semanas de preparación, ¿no? Unos 15 días, ¿no? Aunque el tiempo puede variar, ¿no? Ahora, si son un módulo de 4 unidades, por decir, ¿no? De 4 unidades didácticas, entonces eso ya, pues, por lo menos, esa preparación te va a costar por lo menos un mes, más de un mes, ¿no? O 2 meses, ¿no? Eso es importante tomar en cuenta. Entonces, el docente, para ser más didáctico, tiene que prepararse con anticipación los materiales impresos, ¿no? ¿Sí? Ahora, hay ONGs, por ejemplo, cuando un docente prepara un material didáctico, por ejemplo, bueno, cuando son pocas páginas, 20 páginas o 30 páginas, suelen pagar dependiendo del tema, ¿no? Dependiendo del tema, hasta $300, ¿no? Y si es un poco más, hasta $1,500, ¿no? Entonces, ese es el costo, diremos, por decir, el pago por el trabajo cuando uno elabora un módulo, ¿no? Pero en este caso, nosotros estamos en el diplomado para ser docentes, o sea, para prestar nuestros servicios como docente, ¿verdad? Muy bien, no sé si ahí tenemos alguna pregunta en esta etapa.
Ya, elaboración de unidades didácticas, ¿no? El diseño de unidades didácticas tiene características peculiares, ¿no? A diferencia de los libros, estos tienen el objetivo de enseñar, vale decir que cumple las funciones de un docente, ¿no? Donde debe motivar, ¿no? Al estudiante, ¿verdad? Ya que tiene ese objetivo, diríamos, ¿no? De poder motivar, entretener. Las clases tienen que ser amenas, como se dice, ¿no? Tiene que ser más de información, de diálogo entre docente y estudiante. Y aquí hay una figurita, por ejemplo, que estaba sacando del internet, ¿no? Antiguamente el docente se vestía inclusive así, ¿no? Con su toga o sotana, como, ¿no? Y los estudiantes tenían que ir uniformados así, ¿no? Con su corbatita, con su saquito así bien uniformados. Donde el docente sabe y el estudiante no sabe, transmite el conocimiento, ¿no? ¿Verdad? Entonces, los materiales no debería ser así, ¿no? Tiene que tener una unidad que debe tener un diseño atractivo, incluso los colores, ¿no? Se asocia con, por ejemplo, el color blanco, una aula, ¿no? Una sala pintado de color blanco, pues en ese sentido se asocia con algo como le hace ver tranquilo, ¿no? Una tranquilidad, una limpieza, ¿no? El blanco siempre significa pureza, ¿no? Inclusive cuando un aula es blanco se asocia pues con la carrera de enfermería o de medicina, donde todo es blanco, ¿no? Entonces también eso es importante tomar en cuenta, ¿no? Amarillo, por ejemplo, el amarillo pues provoca alegría, calor, ¿no? Dicen que estimula la actividad mental inclusive y genera energías positivas, ¿no? Se asocia con qué sé yo, con la comida, es adecuado para promocionar documentos o entrevistas, ¿no? El amarillo. Y así todos los colores, ¿verdad? El naranja, por ejemplo, representa el entusiasmo, la felicidad, la atracción de la creatividad, ¿no? Aquí el color naranja, por ejemplo, estimula también al estudiante, encaja muy bien a la gente joven, ¿no? El color naranja, ¿no? Asocia la alimentación, o sea, hace una cosa de un estímulo, ¿no? ¿Verdad? Pero yo creo que tampoco es relativo, porque cada persona, por ejemplo, si ahorita nosotros hacemos una pequeña encuesta, ¿qué color te gusta? O sea, ¿de qué color? Uno va a decir el blanco, otro amarillo, otro el naranja, y alguno que otro va a decir, a mí el verde, o alguien va a decir el color negro, ¿verdad? Entonces, y yo, por ejemplo, no parto con el color negro, no, a mí me gusta el blanco, ¿verdad? Entonces, pero hay otros que sí, ¿no? Tengo un sobrino, por ejemplo, negro, pero ¿por qué el negro? Es que soy stronger, del stronger, negro y un amarillo resalta, y negro su sala pintado. Y no sé, pues, cada uno también, en ese sentido digo que es relativo, ¿no? El color verde, ya saben ustedes, siempre es representado con la naturaleza, la vegetación, ¿no? Que también en el fondo te muestra una armonía, ¿no? Una tranquilidad también para algunos, emocionalmente también a uno le hace sentir seguro, ¿verdad? Entonces, es importante ver los colores, ¿no? ¿No? Y después el azul y demás, ¿no? No sé si ahí tenemos alguna pregunta hablando de un diseño de la unidad educativa. Cuando hablamos del diseño, siempre estamos hablando, por ejemplo, cuando alguien quiere escribir, ya sea un folleto, un artículo, entonces hablamos siempre de la portada, la presentación del tema, que es importante. En cada unidad tiene que haber objetivos,
¿no? Objetivos, ¿no? Si hay un objetivo general, pues puede haber un objetivo. Cuando se hace un libro didáctico, un material didáctico, una antología didáctica, pues estamos pensando de un aprendizaje, ¿no? Un objetivo de aprendizaje, ¿no? Ya se dirá, pues, al término de esta unidad, usted tendrá la capacidad de poder aprender sobre el tema, ¿verdad? Dependiendo de qué tema es, ¿verdad? Entonces, al concluir la segunda unidad, usted será capaz de comprender la historia, diremos, ¿no? No sé, dependiendo del tema, ¿no? Entonces, al término de la unidad, usted será capaz de, entonces uno ya se da cuenta, el estudiante dice, ah, ya, en esta unidad voy a aprender esto. Esto es lo que voy a aprender, ¿no? ¿No? Y después los desarrollos del contenido. Puede ser de 5 páginas, 10 páginas, 20 páginas, ya va a depender de cada uno. ¿Sí? Muy bien, no sé si tenemos preguntas. ¿Está bien? Hay preguntas. Fases del proceso de la escritura. Cuando se escribe se usa símbolos, gráficos. Esto es, por ejemplo, pueden ser las letras o las combinaciones de las letras que se hacen, ¿no? En relación a los sonidos emitidos, diremos, cuando uno habla, por decir, ¿no? Pero escribir claramente, mucho diremos la producción de símbolos, ¿no? Y usar, diremos, gráficos, iconos, ¿no? En un cuaderno. Es importante siempre un pequeño dibujito, ¿no? Pero tiene que estar de acuerdo a tal, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, estamos viendo aquí un liceo de señoritas y la docente también, entonces aquí, puras señoritas, diremos, ¿no? Antiguamente eran así, no sé si hasta ahora, quizás en algunos lugares aún así hay, ¿no? Pero en nuestro contexto creo que no, ¿no? ¿No? Entonces, un proceso, fase del proceso de la escritura es importante tomar en cuenta los métodos, las técnicas, las estrategias, ¿no? Que ya algunos materiales son inadecuados, como hace un momento les decía, no puede ser un texto, diremos, cada 2 años debería ser actualizado, según UNESCO, ¿no? Ya exagerando, 5 años quizás, más de eso no debería ser. Siempre hay que actualizarlo, quizás colocar otras imágenes, qué sé yo, ¿no? Cuando uno no lo actualiza, ya pues los textos no guardan relación con el contexto sociocultural, ¿no? De los educandos, ¿no? Eso al menos considera Fernández, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que muchas veces, como hace un momento daba el ejemplo de inglés, ¿no? No sé si alguno de ustedes está estudiando inglés. Y por cierto, si tú quieres ser docente de la Universidad Pública del Alto, tienes que llevar lenguas, ¿no? Tienes que estudiar el inglés y el idioma aymara, las dos, ¿no? Por lo menos 6 meses, ¿verdad? Es tener un poco, ¿no? Y ahí se van a dar de cuenta que les va a pedir un libro, un texto que cuesta 300 bolivianos, algo así, ¿no? O 200 bolivianos, pero más de 200, ¿no? Y cuando vas a comprar y vas a decir, pucha, ¿de dónde ha venido este texto? Entonces, de Estados Unidos. No hay, diremos, de Bolivia, no es un texto. Entonces, un docente de ciencias de la educación, como mi persona, empieza a mirar, ojear nada más sin que sepa bien el inglés y se da cuenta y dice, pues este texto no es de ahora, ¿no? O sea, no está contextualizada, ¿no? Entonces, no hay una relación, ¿verdad? Con los educandos, ¿no? Pero ya, hay que aprenderla, pues el inglés, ¿no? A eso me refiero, ¿no? Tiene que ser contextualizado, ¿no? Cuando hablamos también de la definición del destinatario, hay que tomar en cuenta
¿A quién va dirigido? ¿No? El texto. ¿No? ¿Quién va a ser el lector? ¿Quiénes son mis estudiantes? ¿No? ¿De dónde son mis estudiantes? Por eso es importante a veces la presentación en la primera clase, ¿no? Como hace un momento les decía de dónde, y no habíamos dicho de dónde somos, pero por lo menos quería conocerles de qué carreras son, o sea, de qué disciplinas son. Entonces, ya tengo una idea de que algunos son abogados, algunos ingenieros, algunos cientistas en educación, y así, ¿no? Algunas son enfermeras. Entonces, uno ya se da cuenta y dice, ah, ya, muy bien, este es un contexto, está en nuestro contexto, muy bien. Entonces, es importante, ¿no? No, si sabes que tus estudiantes son, diremos, no es lo mismo, pues, una educación de área rural, un joven estudiante de, por decir, de área rural, ha salido bachiller, en el altiplano, no es lo mismo que un joven que ha venido de la ciudad de La Paz, ¿no? Entonces, el contexto es diferente, ¿no? Su mundo, su cosmovisión, su ideología, su idiosincrasia siempre va a ser diferente al otro, ¿no? No quiero decir que con eso el uno es más sabio y el otro no, sino más bien que el docente tiene que tener la capacidad de distinguir que ambos se han educado, pero en diferentes contextos, que tienen la misma capacidad. Es por eso el texto tiene que ser así, articulador, tiene que ser incluyente, ¿no? ¿A quién va dirigido lo que uno escribe? ¿Quién sabe sobre el tema? ¿No? Siempre tiene que estar contextualizado. Muy bien, no sé si con eso me hago entender. ¿Estamos bien? ¿Tenemos alguna pregunta? Ahora sí, creo que les toca, no es bueno que yo nomás pueda hablar. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, no sé si tenemos alguna pregunta. ¿Está claro? Y ahora sí podemos quedar quizás para el día domingo. ¿Está bien a las 8? ¿Sí? ¿Está bien a las 8 de la mañana el domingo? ¿Qué dicen jóvenes? ¿O en la noche? Licen, buenas noches. Disculpe, ¿podría ser tal vez más temprano? 7 a 8 o 6:30, o 7:30, 8:30. Yo con mucho Por gusto. favor, Licen, gracias. Es Ya, una sugerencia, ¿no, Licen? ya, ¿qué dicen los demás? A ver, más temprano. No es novedad para mí, ¿no? Yo sé pasar a las 5:30 de la mañana y terminamos a las 7, ¿no? Entonces, no habría problema, pero yo quisiera más bien quizás a las 8, a ver, no dicen nada los demás, pero por ahora quedaremos así, ¿ya? O quizás de 7 a 8, como dice la compañera, no habría problema. Ya al grupo me voy a escribir, entonces quedaremos ahí. Si tienen alguna pregunta sobre lo que hemos avanzado o el aporte de ustedes. Terminamos ahí. A ver, ¿qué dicen? ¿Estamos? Muy bien, yo creo que el día domingo continuamos entonces. Quedamos ahí para nuestras clases y vamos a ver seguramente el siguiente sobre las fases y términos didácticos que realmente nos va a ayudar bastante a poder entender
y tomar en cuenta, ¿ya? La segunda unidad, que será, diremos, sobre los temas que vamos a hablar, ¿no? Muy bien, ¿estamos de acuerdo? Si no hay preguntas. ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces, muy buenas noches. Hasta el domingo.